Estamos en esto que es, ¿cómo dice Fabricio? El salivazo, dice él. Yo iba a decir el escupitajo. No, Lulu. O sea, no, cada vez estoy peor. Sí, es una especie de. Sí, lo mismo. Suena, pero no, ¿verdad? Es el salivazo. Dice, y no es la mosca del salivazo. No, tampoco. Vamos a dejarlo en lo que se quedó. En lo que se quedó en los micrófonos. ¿Y qué se quedó en los micrófonos? Pues la reunión de ayer del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con Merrill Lynch. ¿Pero quién es Merrill Lynch? Pues querida Lulú, Merrill Lynch es uno de los bancos más grandes del mundo, es el segundo banco más grande del mundo. La reunión fue con dirigentes de la partición de México, sobre todo. Estuvo el capítulo México. Así es. Estuvo Emilio Romano Musaldi, que él es el director de acá de Merrill Lynch en México. Muy interesante porque la audiencia puede revisar videos en YouTube, en las redes. Saliendo de esta reunión fue muy fraterno, se abrazaron, sonrieron. Fue una reunión que antes de lo que dijese Donald Trump tenía el ánimo de la economía mexicana muy bien. Recordar que las líneas de crédito de Pemex se ampliaron hace algunos días también vía 3 bancos, Mitsuho Bank, que es japonés, HSBC y JP Morgan. Es decir, con esta reunión que tiene ayer el gobierno mexicano se refrenda una cuestión muy importante, que es la cercanía a grandes instituciones económicas privadas, internacionales, pero que es esta confianza que se tiene en este crecimiento que han dicho tanto Alfonso Romo como la Secretaría de Hacienda. Es decir, se coinciden. Hay que señalar algo y me gustaría también, para esto que se quedó en los micrófonos, el Banco de México ha dicho que está un poco dispar en las medidas de crecimiento del gobierno de México. Pero esto está bien, o sea, por eso el Banco de México es independiente, es autónomo, tiene un gobernador, para justamente que las finanzas y la economía mexicana no sean monopolizadas ni por el gobierno ni por una instancia como el Banco Central. Simplemente son dos visiones, no pasa nada, el gobierno tiene una, está siendo respaldado por instituciones como Merrill Lynch, quienes dijeron que están totalmente dispuestos a invertir y apoyar a los empresarios mexicanos para que crezca la economía. Y por otro lado, bueno, pues el Banco de México, que hace sus prospectivas, que está bien que las haga, y que ya veremos a final de año cuáles son las que se cumplen, si un crecimiento de un poco más del 2% o el que dice el Banco de México de poco más de 1.5%. Ahora, con esta amenaza de Donald Trump, con estos tuitazos, porque además pareciera que ahora la política de Estados Unidos, pues hemos visto hacer tuitazos, ¿no? Sí. No hay un diseño, no hay una estrategia diplomática como antes se usaba, ¿no? Con esto que ha sucedido, lo que nos tendríamos que preguntar es que si realmente vamos a crecer al 2%. ¿Y por qué? Pues porque si efectivamente en 10 días México se enfrenta a que le pongan 5% de aranceles en todos los productos que llevamos a Estados Unidos, bueno, vamos a empezar en una crisis económica paulatina. Eso sí, yo creo que no depende, además del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto depende desafortunadamente de Estados Unidos, y es cuando uno se pregunta, mi querido Alejandro, cuando ellos dicen que México le debe tanto a Estados Unidos, yo lo que me pregunto es más bien, ¿qué nos debe Estados Unidos a los mexicanos? Por lo pronto, una mano de obra que los ha sacado de muchos problemas a ellos. Totalmente de acuerdo, querida Lourdes. Hay que apuntar que los propios norteamericanos, junto con otros países, las grandes potencias, acordaron en los 70s este consenso de Washington. Se acordó justo abrir las fronteras, abrir los mercados, quitar un poco de aranceles. La OMC, que antes era el GATT, que se transforma en 1995 en la Organización Mundial de Comercio, justamente va de eso, de organizar la economía del mundo para bajar los aranceles, para liberar un poco la presión sobre la financiera sobre las empresas y fomentar este mercado mundial del que hoy Estados Unidos, que fue promotor, se quejan. Como bien lo dices, es posible que haya una contracción, no para México, en la economía mexicana, para el mundo, porque tristemente también la divisa mundial es el dólar. Si Estados Unidos dice algo, pues el dólar afecta a todo el mundo. Eso se acordó también en los consensos de Washington, en Bretton Woods. Y entonces justamente esta parte de que Estados Unidos diga algo, haga acciones, tenga problemas económicos, es un poco como en el 2008. Una crisis interna de Estados Unidos se potenció de manera internacional. Entonces hay que tener cuidado, hay que prepararnos, pero en efecto es un escenario totalmente global.
Y además yo creo, Alejandro, que pues no creo, sino hoy ya el dólar pues está en 20.54 me parece. La bolsa de valores abrió con una caída de 1,000 puntos. Todavía no tenemos los números de cómo va a cerrar, pero el pronóstico pues es reservado. De hecho, por eso el presidente de la República manda al canciller Ebrard a que haga guardia prácticamente en la embajada de México en Estados Unidos, en Washington, y pues hacer este planteamiento de que no es un problema nada más de México, es un problema regional, que en esta región pues está también Estados Unidos. Y pues con eso que apuntas del dólar, vamos a ver qué hace las instituciones mexicanas. Aquí sí le tocaría, por ejemplo, algo que se podría resolver para que no suba más al Banco de México. Puede que subaste dólares, esa es una medida para bajar el precio del dólar. Vamos a ver qué sucede. Eso sí ya no le tocaría al gobierno federal, sería el Banco de México. Pero bueno, pues estamos a la expectativa todos de qué va a suceder con Donald Trump. El gobierno mexicano ya dio una postura, pero bueno, Donald Trump es el que la cambia cada rato, entonces estamos en la expectativa. Y también en la expectativa de ver qué dicen las otras economías del mundo. O sea, pareciera, ¿es México? No, es México. Es México, somos una zona estratégica y seguramente habrá pronunciamientos, como decía Ángel Guerra en el programa, en el en vivo, va a haber pronunciamientos de los presidentes de América Latina, pero sin duda también debemos de esperar de la Unión Europea pronunciamientos específicamente de España, de Francia y de Alemania, y por otro lado de los propios chinos que no se ha logrado tener un consenso con Estados Unidos. Entonces, bueno, pues otra piedrita en el zapato, gracias a Donald Trump. Ojalá que Donald Trump entienda que dividir al mundo es lo que menos le conviene ahorita a Estados Unidos, por todo lo que dices, todos los conflictos económicos que trae con China, con la Unión Europea. El Brexit afecta, aunque no se quiera pensar, también es un problema que arrastra a Estados Unidos, y dividir al mundo no es lo que le conviene a nadie, pero menos al gobierno de los Estados Unidos. Pareciera que Trump está apostando, Alejandro, a quedarse solo. Así es. Pues son las medidas proteccionistas que implementó desde inicios de su gobierno. Al parecer, en efecto, él quisiera que todo pudiera resolverlo desde dentro de los Estados Unidos, pero recordar, e insisto, ellos son los primeros promotores en la globalización económica cultural mundial, y ahora, al retraerse, ya no saben qué hacer. Pues nos vamos a ir. Mañana tendremos a Barlovento Informa a partir de las 9 de la mañana en las 6:20, la estación que llegó para quedarse. Estamos en YouTube y en Facebook a través de las cuentas de A Barlovento Informa. De A Barlovento Informa. Gracias, Alex. No, gracias a ti. Buen fin de semana.